Chicos, pues vamos a ello. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a la tercera sesión de este club de bolsa. Agradecer, como siempre, a Eden la buena disposición, a Vicky por la parte técnica y sobre todo a Luis Sanz, mi socio, por dedicarnos su tiempo, sus horas, sus fines de semana a preparar esta clase, ¿vale? Hoy prácticamente va a ser es la última sesión de lo que es las sesiones del club de bolsa. Sabéis que hay 3 en el año y con esta terminamos nuestro ciclo. Volveremos ya el curso que viene. Y va a ser un monográfico prácticamente sobre el tema bancario, porque es lo que nos ha ocupado en los últimos 2 meses y yo creo que es muy interesante. Y cosas que vamos a comentar aquí, seguramente habréis escuchado o escucharéis a lo largo del grado, en asignaturas como Financial Statements o Financial Account. Vamos a empezar, como siempre, un pequeño repaso de lo que ha hecho el mercado. Y realmente 2023 es un principio de año muy bueno respecto al final tan desastroso que tuvimos en 2022. Aquí simplemente apuntar que algunos de los índices han revalorizado ya un 20% en lo que llevamos de año y que incluso, si queréis, aquí veis que también el Bitcoin ha empezado a subir desde los 16.000 que terminó más o menos al final del año pasado, ha empezado a subir y la semana pasada tocó los $30.000. Una curiosidad, volviendo hacia atrás, es esto de aquí. Es que aquí hay una caída motivada por las turbulencias que se viven en la primera segunda semana de marzo, con la caída del Silicon Valley Bank, que hoy analizaremos, y con el Credit Suisse, con la caída de ambos bancos, y que luego, a partir de ahí, el mercado lo ha asumido fenomenal. Da igual, los tipos de interés están altísimos, como veremos también en un instante. En Europa están por el 3%, en Estados Unidos por el 5%, ha habido turbulencias bancarias, y la bolsa realmente ha demostrado una fortaleza sorprendente a mi modo de ver. ¿Qué ha pasado con los tipos de interés? ¿Qué es lo que está moviendo el mercado? Bueno, los tipos de interés se están moviendo siguiendo la inflación. Y luego en la siguiente transparencia veis lo que ha pasado con la inflación en Europa. Pero daros cuenta de una cosa. Cuando hay subidas de tipos de interés, habitualmente lo que vemos es una escalerita. Los bancos centrales se lo toman con calma, trimestre a trimestre van subiendo. Pero fijaros que como la inflación se ha disparado en 2021 y sobre todo en 2022, fijaros en la reacción que ha tenido el Banco Central Europeo y ese despegue vertical desde aquí. Desde mayo más o menos, que estábamos al nivel de 0%, hemos subido un 3%. Esa subida, como veréis, en los últimos 25 años no ha pasado. Lo cual quiere decirnos que estamos viviendo un tiempo de política monetaria muy inusual. Y yo diría que me atrevería a decir que histórico. ¿Por qué? Por esto de aquí. Esto es la inflación. Es el monstruo que ha venido a vernos y que ha preocupado a los bancos centrales. La línea está en azul clarito, es el 2%, que es lo que quiere el nivel de inflación con la cual el Banco Central Europeo se sentiría cómodo y también la Reserva Federal se sentiría cómoda, ¿de acuerdo? Con ese 2% de inflación. Fijaros la inflación general, que es este azul oscuro, como ha subido, y el último dato que tenemos a finales de marzo es de un 6,9%. Ya no es el 10% que veíamos hace unos meses, pero todavía sigue siendo muy, muy alta y claramente triplica el nivel del 2%. Mientras que la subyacente no para. Digamos que la general ha empezado a bajar porque los precios de la energía han empezado a bajar, pero la subyacente está disparada hacia arriba. Y en Estados Unidos ya vemos que esas dos líneas se cruzan. En un momento lo veremos. Y aquí en Europa tengo la sensación de que esas dos líneas en un par de meses, que no antes, se cruzarán. ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo? Pues bueno, el Banco Central Europeo lo tiene muy claro, básicamente por esto, sobre todo porque la subyacente sigue muy fuerte, la línea roja sigue muy fuerte, y lo que ellos dicen es que van a seguir subiendo tipos de interés. De hecho, cuando viene toda la situación de mitad de marzo, con el problema del Silicon Valley Bank, con la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y con la posterior caída del Credit Suisse aquí en Suiza, el Banco Central Europeo en esa situación de turbulencia, ¿qué hace? Sin pestañear, sube tipos de interés, sube 50 puntos básicos y llega ya hasta el 3%. Y Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dice no hay que escoger entre estabilidad financiera, e inflación. Nuestro objetivo es la inflación y nosotros estamos supervisando 2.200 bancos en la zona euro. Creemos que están bien supervisados, como luego veremos cómo lo hacen, y no tienen por qué hacer un trade-off entre un cosa y otro. Ellos dicen, nosotros la inflación, y vamos a mantenernos en la idea de que si la inflación sigue alta, tenemos que subir tipos de interés. Por tanto, una de las ideas con las que me gustaría que os fuerais a casa es que los tipos de interés seguirán siendo altos. Christine Lagarde seguirá subiendo tipos de interés y posiblemente en los próximos meses veamos subiendo tipos de interés, mientras la inflación subyacente siga. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que le preocupa también a esta mujer y al Banco Central Europeo y a su equipo? Sobre todo la inflación salarial, que habéis visto en la subyacente. Es decir, que al final las empresas están ganando dinero, las empresas pueden subir el salario de los trabajadores que piden esa subida de salario porque hay una subida de inflación, y si eso sucede, la inflación se enraice definitivamente, porque si hay una inflación salarial es muy complicado de, porque el trabajador sigue teniendo la sensación de que tiene más poder adquisitivo y de que no está perdiendo poder adquisitivo, con lo cual sigue presionando la demanda. Y recordad que los bancos centrales, al subir tipos de interés, lo que quieren es destruir demanda. ¿De acuerdo? Contraer la demanda. En Estados Unidos, más de lo mismo. Fijaros, siempre hemos visto subidas de interés muy escalonadas. Aquí se ve muy claramente. Y fijaros nuevamente, a partir de 2022, a partir de mayo, la despegue en vertical también en Estados Unidos para intentar frenar la inflación. En este momento, en Estados Unidos estamos en el 4,75, 5%. Y curiosamente, ayer leí una noticia que me llamó la atención, y es que Apple iba a ofrecer cuentas corrientes numeradas al 4%. Lo cual me llama mucho la atención, porque eso ya entrar un poco en la arena bancaria. Lo que pasa es que lo va a hacer a través de Goldman Sachs. Es decir, toda la responsabilidad se va a pagar Goldman Sachs, que será la parte bancaria, y Apple simplemente será la que venderá servicios financieros. Pero el banco será Goldman Sachs. ¿Por qué ha subido los tipos de interés en Estados Unidos tan rápido? Pues básicamente por lo mismo que en Europa. Y aquí fijaros que la línea ya se... Tenéis la inflación general en azul, que está en el 5% en Estados Unidos. Fijaros la inflación subyacente en Estados Unidos, el 5,6%. ¿Qué les preocupa también a la Reserva Federal norteamericana? Pues esto, la fortaleza del mercado laboral y esa presión, esa inflación salarial que se está viendo en Estados Unidos. Porque fijaros, en enero subieron 517.000 trabajos nuevos, en febrero 315.000, en el mercado laboral norteamericano, en marzo 236.000, y en enero de 2023 el mejor dato de desempleo desde 1969, situándose en el 3,4%. Actualmente, en marzo, en el 3,5%. Más gente se ha incorporado al mercado laboral norteamericano. Cifras fantásticas. Espectaculares. Pensad que en España estamos prácticamente cuadruplicando. Y asume las mejores cifras de desempleo y de vida de los últimos 5 años. En un momento en el que tenemos más de 20 millones de y este gráfico os lo pongo porque esto es el dot plot, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero cada uno de esos puntos son cabezas, que son las personas que están dentro del Consejo de la Reserva Federal Norteamericana. Es decir, cada una de esas personas están dentro del equipo de Jay Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, y les preguntan cómo ven los tipos de interés en 2023, para 2024, 2025 y en el largo plazo. Y esto son las minutes, son las actas de la Reserva Federal de la última reunión de marzo. Entonces lo que tenéis ahí es cómo se sitúan cada uno de los miembros de ese comité de intervención del mercado de la Reserva Federal. Veréis aquí que la mayoría de los miembros se sitúan alrededor del 5%. Aquí ya hay más dispersión para 2024. En 2025 hay una outlier ahí arriba, ¿vale? Pero ya veis que ya bajan al 3%. Y en el 2025, pues bueno, ya empezaríamos a ver la inflación se supone ya controlada en Estados Unidos, con lo cual los tipos de interés deberían de bajar. Aunque también se habla de que habrá una ligera recesión a finales de año en Estados Unidos, con lo cual igual se acelera esa bajada de tipos de interés si la inflación se controla en Estados Unidos. Por eso se verá mes a mes, porque ahora los bancos centrales son muy dependientes de los datos. ¿Qué ha pasado? También el eurodólar, muy llamativo. Como Europa mantiene un curso muy firme en cuanto a subidas de tipos de interés, mientras que Estados Unidos parece que puede aflojar el ritmo en subidas de tipos de interés, porque ya parece que la inflación está controlada y porque hay turbulencias en todo su sistema financiero, parece que ahora los duros somos los europeos en subidas de tipos de interés, y por eso el euro, como veis, desde marzo ha intentado subir. Y bueno, llegamos a la cuestión de, ya que nos va a ocupar de aquí al final de la charla, que es, ¿puede quebrar un banco? Y para los que no conozcáis ese acrónimo de PBTF, para caer. Too big to fail.
Too big to fail. Más grande para fracasar, más grande para caer. Ese es el too big to fail. Este se hizo muy famoso después de la caída de Lehman Brothers y digamos que esta debería de ser la piedra angular por la que se sienta cualquier negocio. Básicamente que cualquier negocio puede quebrar. Lo que pasa es que el negocio bancario es bastante especial respecto a otros negocios. Es decir, puede quebrar una aerolínea. Puede quebrar una aerolínea. Tardan mucho en caer porque venden billetes a largo plazo con cuales va a ir de caja, pero puede quebrar una aerolínea y no pasa nada. ¿No? Podría caer los planes. Podría pasar. No pasaría nada. ¿Podría caer mañana un supermercado? Podría caer día, pero podría caer. Presa del pánico pensando que nos vamos a quedar sin arroz. El problema es con los bancos, porque aquí en los bancos, digámoslo así, si el banco es muy, muy grande, los ejecutivos bancarios pueden jugar la baza de decir, bueno, si las cosas me van bien con mis apuestas arriesgadas, las ganancias son para mí, porque yo voy a cobrar mi bonus. Si las cosas van mal, el banco quiebra y vendrá el papá Estado a rescatarlo. Con lo cual, ahí hay un problema de disciplina de mercado. Entonces, hay que intentar evitar que los bancos caigan, pero hay que dejar también que la disciplina del mercado actúe. Porque si no, como les repito, los bancos podrían pensar que pueden hacer lo que consideran, sobre todo los bancos grandes. ¿Por qué? Porque como dice Ben Bernanke, las consecuencias para la totalidad de la economía al permitir una quiebra desordenada pueden superar los costes de esa caída. Y si ese mensaje cala, pues los ejecutivos bancarios de los grandes bancos grandes, luego veremos alguno, se lo pueden tomar a pie juntillo. Entonces, como hay que consentir que los bancos quiebren, se han articulado una serie de cosas. Y todo esto viene como la respuesta post-Lima. Vosotros erais jovencísimos cuando pasó lo de Lima, porque esto pasó en 2008, ¿de acuerdo? No sé cuántos años tendríais ahí, pero muy poquitos. Muy poquitos. Y lo que pasó, bueno, Lima, no sé si lo recordáis, Lima era un banco de unos 600.000 millones de dólares en activo. Eso es unas 6 veces Bank Inter, unas 3 veces el Silicon Valley Bank. Entonces ese banco quebró, eso llevó al sistema financiero norteamericano prácticamente a la implosión, porque tardó mucho tiempo en liquidarse ese banco, el miedo corrió a través del sistema y a partir de ahí pues muchas pequeñas cajas implosionaron y el gobierno norteamericano tuvo que invertir mucho dinero en todos los bancos, en capitalizar los bancos, dinero que luego les fue devuelto, para dar tranquilidad al sistema. Y la famosa frase de Ben Bernanke, que era presidente de la Reserva Federal norteamericana, durante un fin de semana, de si no actuamos antes del lunes, el lunes igual no hay dinero en los cajeros automáticos. Entonces, bueno, la idea era, dos ideas después de lo del mundo post-Lima, muy básicamente. Primera idea, hay que separar la banca comercial de la banca de inversión, la banca privada. ¿Eso qué quiere decir? La banca de inversión, pensad en esos grandes monstruos norteamericanos, en esos grandes bancos norteamericanos que tienen una mesa de tesorería y que hacen apuestas arriesgadas para ganar dinero para el banco. Que pueden invertir en cualquier tipo de activo, que pueden especular y que los beneficios son para ellos. Pero que además también tienen una parte de comercial de depósitos. Entonces lo que se dijo fue, hay que separar la banca de depósitos comercial de la banca. Por un lado. Se fue la norma Volcker, nombrada así por Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal norteamericana y una de las personas que diseñó un poco parte de esta arquitectura bancaria posterior a la crisis. Y luego, obligar a la banca a tener capital suficiente para absorber pérdidas. Muy importante. El rescate será interno, no será externo. Es decir, no vendrá papá Estado a salvarte. Los accionistas, que son los dueños del banco, serán los que tienen que rescatar la entidad financiera. Esta era la idea básica. Bail-in, rescate interno, no habrá bail-out. Luego lo veremos con Luis. Entonces se construye un pilar y este pilar, en la base, están las acciones comunes, los accionistas. Por encima estarán los cocos, contingentes convertibles y las acciones preferentes y por arriba la deuda subordinada. Es decir,
Un banco puede emitir esos tres tipos de deuda. Acciones, COCOs, contingentes convertibles, que es una deuda híbrida que se disparará y se convertirá en acciones, es decir, contingente convertible, que quiere decir que si pasa la contingencia se convertirá en acciones, por eso se llaman COCOs, contingentes convertibles. Si hay una quiebra, esa deuda se convierte en acciones y absorbe el agujero que queda en la entidad. Es decir, todos los accionistas se irán a cero e iremos rescatando el banco de abajo arriba. Todos estos irán quedando a cero. Primero los accionistas comunes, luego los preferentistas y los propietarios de COCOs y luego los subordinados. Ese es el orden en un caso de una quiebra. Y finalmente el modelo de rescate que se diseñó después de la crisis del euro. El modelo es sencillo. Es decir, primero habrá una rápida intervención. No vamos a dejar correr el pánico bancario. Y además ahora hay pánico digital. Antes la gente iba a las oficinas. Ahora vas a un foro en internet, lo que está pasando, o puedes desde tu mismo teléfono móvil retirar el link. No hace falta ir a la oficina. Entonces no se ha de dejar correr el pánico bancario. Los accionistas y los bonistas son los que se van a comer toda la pérdida. De abajo arriba. Primero los accionistas de base y luego los tenedores de bonos subordinados, perdona, de bonos de contingentes convertibles y luego los subordinados. Finalmente habrá resolución del banco. Se venderá un competidor solvente y los depósitos se salvan. Muy importante, los depósitos se salvan de momento. No ha habido ninguna crisis hasta ahora gorda en la que los depósitos no se hayan salvado. Aunque el límite aquí en España sean de 100.000 y en Estados Unidos de $250.000. Bueno, pues muchas gracias por venir, sobre todo para un tema tan apasionante como son los bancos, ¿no? Me toca la ardua tarea de tratar de explicar cómo funciona un banco, ¿no? Bueno, al final, si pensáis en un banco y pensáis como clientes del banco, al banco le podéis pedir muchas cosas, ¿no? Podéis pedirle una hipoteca, un préstamo al consumo, pagos de viaje, un préstamo de empresas. También es un medio de pago para hacer transferencias. Los comercios tienen TPVs que funcionan a través del sistema bancario. También para poner tus depósitos o tus ahorros. También como broker, si quieres comprar fondos, acciones o lo que sea. Y para otras cosas más sofisticadas, pues si te vas de viaje y quieres divisa, pues vas al banco y compras divisa, ¿no? O en una empresa te haces una cobertura de tipos de interés o de divisa, ¿no? Pero la pregunta clave es si en todos estos negocios que hace el banco somos siempre clientes o no. O sea, la intuición inicial es, oye, yo voy al banco, yo soy siempre el cliente del banco. Bueno, pues resulta que en ocasiones no. Porque ¿cuál es la materia prima de los bancos? El dinero. Pero los bancos, la manera que tienen de comprar el dinero es pidiéndolo prestado. Entonces, todos los depositantes y ahorradores, todos somos proveedores del banco. Entonces, vosotros no tendréis hipoteca, pero si vuestros padres tienen una hipoteca, son a la vez cliente y proveedor del banco. Son proveedor del banco porque le dejan dinero y son cliente del banco porque le piden dinero para la hipoteca, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que si lo pensáis en el resto de sectores, no sucede. Un supermercado, cuando compra los productos, son del supermercado. Los compra y luego se lo vende al cliente final. Al proveedor le paga la materia prima que compra. En el caso de los bancos, no. En el caso de los bancos, piden prestado esa materia prima, ¿vale? Y esto cambia radicalmente las reglas del juego, ¿vale? Entonces, si pensáis de nuevo en los negocios que tiene, pensar cómo impactan en la cuenta de pérdidas y ganancias y de qué tipo son. Todo lo que tenga que ver con préstamos e hipotecas son ingresos, son intereses que el banco ingresa. Cuando te cobra un Euribor más 2%, un 5% o lo que sea, son ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Toda la parte de medios de pago son las famosas comisiones de los bancos. Durante muchos años, cuando los tipos de interés estaban tan bajos, los bancos, una parte muy importante de su cuenta de pérdidas y ganancias eran comisiones. Te cobro por hacer una transferencia, lo que te cobro por domiciliar la nómina, lo que te cobro por lo que sea, son comisiones. Pero también son ingresos. Pero luego, los depósitos y los ahorros generan un gasto para el banco. El banco te paga a ti como proveedor de ese dinero por tener el depósito allí, ¿vale? Luego la parte de brokeraje en general también son comisiones y toda la parte de derivados, etcétera, también son comisiones. No lo he puesto porque me parecía de coña, pero algunos bancos ahora también parecen centros comerciales. Vais a la calle de las Barcas y hay algunos bancos allí que parecen, de verdad, parece que te has equivocado de sitio y no es un banco. Bueno, ¿cómo es el balance de un banco?
Pues mira, el balance de un banco en la parte del activo es muy raro porque tiene préstamos en la parte del activo. Y seguro que en contabilidad os habrán explicado que los préstamos van al pasivo. Bueno, pues para el banco es al revés, porque al banco le debes tú el dinero, es un derecho que tiene. Tiene los préstamos, que generan ingresos. ¿Y qué más tiene? Pues otros activos. Simplificándolo mucho, cosas que necesita para su negocio. Las oficinas, las infraestructuras, sistemas, ¿vale? ¿Qué tiene en el pasivo? En el pasivo tiene los depósitos que los ahorradores ponen en el banco, en la cuenta corriente, en un depósito a plazo fijo, lo que sea que pongas en el banco, que le genera gastos. Luego tiene deuda, que es deuda como los depósitos, pero emitida en mercados, bonos que emiten. Todos los bancos emiten deuda y dicen, oye, voy a emitir una deuda de 20 millones, bueno, 1.500 millones de euros a 3 años al 3%. ¿Vale? Eso también es deuda. Es como si fuera un depósito, pero en lugar de con clientes es con inversores en mercados financieros. Y por último tiene la pasta de los banqueros de verdad. ¿Vale? El equity, los fondos propios. Que como veis, no es una parte muy grande del balance. ¿Vale? Si pensáis en términos de proporción del balance y lo comparáis con cualquier otro negocio, esa parte de equity en el resto de los negocios suele ser muchísimo mayor. ¿Vale? Vamos a ver cómo de pequeño o de grande es en un banco. Bueno, ¿cómo gana pasta un banco, ¿no? Aquí, bueno, esto es la cuenta de resultados a memoria del Banco Santander del 2022, pero todos los bancos es igual. Lo primero que tienen es el margen de intereses. ¿Y el margen de intereses qué es? Lo que ingresan por sus préstamos y lo que gastan, lo que le pagan a su proveedor de dinero, a todos los ahorradores, depositantes. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el truco para ganar dinero? Pagar menos intereses por los depósitos que ingresos generan sus préstamos. Es decir, yo os pido dinero a vosotros al 2% y lo presto al 5%. Ese es el negocio que hace el banco. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer con ese margen de intereses? Cubrir costes de explotación. Tiene que pagar el personal, tiene que pagar las oficinas, tiene que pagar la parte de sistemas. Tiene que pagar potenciales pérdidas de sus préstamos, porque a lo mejor todo el mundo que le debe dinero al banco no se lo devuelve. Habrán empresas que quebrarán o personas que no podrán pagar su hipoteca. ¿Vale? Bueno, y una cosa peculiar. Tenéis que haceros siempre la pregunta de por qué nosotros como ahorradores aceptamos que nos paguen menos intereses por nuestros depósitos que los que ingresa el banco por sus préstamos. Porque es nuestro dinero, el dinero de todos los depositantes y ahorradores, el que financia los préstamos del banco. A nosotros nos pagan un 1 o un 2% y el banco obtiene un 4 o un 5%. ¿Vale? Eso fundamentalmente es porque él actúa como intermediario en generar esas operaciones de préstamos, porque se colateralizan todas contra todas, pero tu riesgo como ahorrador está muy diversificado al haber muchísimos préstamos, porque tú en el fondo tienes invertidos 0,01 céntimos en cada préstamo, y porque el banco, los banqueros, han puesto dinero suyo, han puesto equity también. Poco, pero han puesto. Bueno, esto parece demasiado fácil, ¿no? Entonces llega la regulación. ¿Y qué es lo que te dice la regulación? Oye, pues mira, fíjate, es que los bancos tienen muy poco dinero suyo, entre un 3 y un 5% de su balance, no más. Solo un 3 o un 5% del dinero del balance de un banco es dinero de los accionistas del banco. Tiene muchísimo apalancamiento, porque todo lo que no es equity, todo lo que no son fondos propios es deuda. Si quiebra, ha dicho Felipe que podría ser, muchos pierden. Todos los depositantes, todos los que están en aquí arriba en el azul clarito, todos estos perderían si el banco quebrara. Entonces, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Con regulación. ¿Vale? La regulación existe para mitigar ese riesgo. Y se inventan los ratios de capital que explicaba antes Felipe, ¿no? Básicamente, los ratios de capital funcionan con dos acrónimos. Risk-Weighted Assets, activos ponderados por riesgo. Lo que dicen los reguladores es, atención, que no todos los préstamos son igual de arriesgados. Probablemente, si yo le hago un préstamo a una familia para su casa, su hipoteca, esa hipoteca es más probable que la pague que si le hago un préstamo a una startup que acaba de empezar, ¿no? Parece que uno tiene mucho más riesgo que otro. Entonces el regulador dice, oye, no cuentes todos los préstamos con el mismo riesgo porque no los tienen. Y luego sale el Common Equity Tier 1, que es los fondos propios de la entidad. ¿Vale? Entonces, el famoso porcentaje del Z1, que está aquí en rojo, ese no es más que los fondos propios divididos entre los activos ponderados por riesgo. Ya está.
¿vale? ¿Os acordáis que antes habíamos dicho que un banco tiene entre un 3 y un 5% de equity de todo su balance? Si todos los activos del banco fueran, el risk-weighted asset fuera 1, este número sería un 3%. Aquí es un 12. ¿Por qué? Porque tienen muchos activos que tienen muy poco riesgo. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuanto mayor es el CET1, más solvente es el banco. Es más seguro, porque tiene más colchón de dinero de los accionistas. ¿Vale? Y los bancos exigen unos niveles mínimos. Los bancos centrales. Oye, si te pasas por debajo de este nivel, capitalizo el banco o lo intervengo. ¿Vale? Bueno, y fijaros que hay algo más que fondos propios. La parte esta de aquí arriba, el tier 1 y lo que está en morito es el tier 2, es lo que explicaba antes Felipe. ¿Esto qué son? Pues estos son los instrumentos híbridos. ¿Vale? Y son instrumentos híbridos porque ni es dinero de los accionistas, ni es dinero de los depositantes. Es una cosa intermedia. ¿Vale? ¿Qué son? Colchones de capital. Si empiezan a perder dinero, primero culmino todo lo rojo y luego tengo un trocito más antes de llegar al dinero de los depositantes. ¿Vale? Los cocos son contingent convertibles, también se llaman AT1s, Additional Tier 1, y luego los LT2s, los Low Tier 2, son subordinados, ¿no? ¿Qué tienen de peculiar los cocos o los AT1s para ser considerados instrumentos de capital? Pues que son perpetuos, o sea, no tienen vencimiento. Tú cuando compras un bono de cualquier banco o empresa, te dicen, este bono vence el 30 de junio de 2025. Los AT1s no tienen vencimiento, su vencimiento es perpetuo. Pero el banco tiene la posibilidad de cada X tiempo, en general cada 5 años, recomprar el bono. ¿Vale? Y luego los instrumentos subordinados son vencimientos más largos, pero bueno, con la misma estructura, ¿no? Pero la principal diferencia entre los cocos y los LT2s es que los cocos son perpetuos. Bueno, aquí os ponía... Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Esto es, los Simpson, como sabéis, siempre se anticipan a todo lo que sucede en la historia. Hay muchísimos memes de esto. Pues aquí es Bart Simpson provocando una crisis bancaria. What do you mean the bank is out of money? Insolvent? You only have enough cash for the next 3 customers. Just a second here. No, I don't have your money here. It's in Bill's house and Fred's house. Hey, what the hell you doing with my money in your house, Fred? Oh. Así de fácil es quebrar un banco. ¿Vale? Porque el banco, si tú como depositante vas a la ventanilla y dices, dame mi dinero, no pasa nada. Pero si el 100% de sus clientes van y dicen, dame mi dinero, resulta que el banco no tiene vuestro dinero. Ese dinero está invertido en las hipotecas de otras personas o en préstamos a empresas. ¿Vale? A ver. Para que entendáis un poco la situación y el tamaño de los bancos y lo que ha causado el problema, esto es la capitalización en trillones de dólares, que sabéis que son los billones europeos en euros, de los 5 principales bancos norteamericanos. Pues el tamaño del Silicon Valley Bank es esto de aquí. Es el Silicon Valley Bank. Son 200.000 millones. Es muy poquito. Pero eso ha causado miedo bancario en Estados Unidos. Y ahora veremos por qué. Y esto es Europa. También los 5 principales bancos también están un poquito por debajo de capitalización en cuanto a nivel de activos que los 5 principales bancos norteamericanos. Y aquí, para que os hagáis una idea, Bank Inter es la mitad de Silicon Valley Bank, que son unos 102.000 millones, más o menos, de euros en activos. Pero fijaros la relación entre lo que son los 5 grandes principales, lo que son bancos sistémicos europeos, respecto a bancos medianos como Bank Inter. Es decir, el problema sería que uno de estos grandes, o en el caso norteamericano, pues que un banco como este quebrara. Esto no puede quebrar.
y toda la estructura que habéis visto antes se plantea para que estos grandes bancos no quiebren. De hecho, por ejemplo, bancos sistémicos como Santander tiene gente del Banco Central Europeo trabajando dentro, que tiene acceso a cualquier terminal del Banco Santander para ver lo que está sucediendo y tienen un control mucho más estricto y se les pide que tengan más colchones de liquidez que los bancos comerciales convencionales, como en Fintech. ¿Por qué? Por este nivel de que son bancos sistémicos, y sistémico quiere decir que si cae, arrastraría la economía de ese país. Por ello, se construye toda esa política de buffers de capital para que esos bancos, en caso de que hubiera problemas, esos buffers fueran suficientes para contener el problema. Y de momento parece que en Europa ha funcionado muy bien, porque el dinero se ha contenido aquí mucho más que en Estados Unidos, como ahora veremos. Entonces, yendo ya al medio de la cuestión, ¿por qué cae el Silicon Valley? Pues en Silicon Valley Bank hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, y esta es una de las presentaciones de finales del año pasado del banco. Entonces, en 2012, el volumen que tenían depósitos era de 18.000 millones de dólares. Pero 10 años después, en 2022, el volumen que tenían depósitos, que es toda esta barra en azul, era de 186.000 millones. Es decir, en 10 años había multiplicado también por 10 el nivel de activos que tenía. Y eso es muy raro en la banca. Muy, muy raro en banca. Que crezca tantísimo en banco. A menos que estés comprando otros bancos, esto es muy raro. Y eso ya debería haber sido una bandera roja para los reguladores estadounidenses, pero no levantaron la bandera roja. Y aquí llegamos al balance del Silicon Valley Bank. Y aquí es donde está la madre del cuento. Aquí hay dos líneas, luego os pasaremos la presentación, no sufráis, pero aquí hay dos líneas que pone Available for Sale Securities, eso quiere decir, securities son activos financieros que se pueden vender en mercado, porque están a precio de mercado, y debajo otra línea que es Held to Maturity, que son activos que vas a tener hasta vencimiento. Y es muy llamativo porque el total de activos del banco es 211.000 millones. De esos 211.000 millones, solo 73.000, esta cifra de aquí, son depósitos. El resto, el dinero, no está en depósitos, el dinero está en activos financieros. Es decir, ellos no eran un banco de préstamos a startups, eran un banco que apostaba en el mercado financiero y compraba activos financieros. De hecho, la mayoría de los activos estaban en bonos del tesoro y en otro activo que se llama MBS, que sería el equivalente a nuestras cédulas hipotecarias, que son activos que están respaldados por activos inmobiliarios, activos financieros respaldados por activos inmobiliarios. Repito, era un banco que no se dedicaba a prestar mayoritariamente. De los 200.000 millones de activos, 73.000 en préstamos, 120.000 en activos financieros. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Y luego una cosa muy importante. Cuando tienes activos financieros en cartera, si eres un banco sistémico de los grandes, estás obligado a hacer lo que se llama el mark to market. ¿Qué es el mark to market? El mark to market es darle el valor que tiene ese activo en mercado. Es decir, si yo compro un bono americano que me cuesta $1.000 y yo voy a vencimiento dentro de 10 años, ese activo, ese Treasury norteamericano, lo tendré en mi balance por $1.000. Pero si yo valoro hoy ese activo que compré hace un par de años y veo que los tipos de interés han subido, como sabéis, los bonos tienen una correlación inversa con los tipos de interés. Es decir, si los tipos de interés suben, el precio de los bonos baja. ¿Por qué? Porque si los tipos suben, eso quiere decir que las nuevas empresas están dispuestas a emitir nuevos bonos con un cupón superior, con un cupón más jugoso. Con lo cual, los inversores, ¿qué hacen? Venden el bono anterior para coger su dinero y meterlo en el bono nuevo que les va a dar un cupón más jugoso. Si muchos inversores están vendiendo el bono anterior, están bajando el precio. Y eso es lo que no se refleja en estas cuentas. Os hemos dicho cuando estudiáis contabilidad financiera que las cuentas tienen que reflejar ¿qué? La imagen fiel del patrimonio de la empresa, ¿verdad? Hemos dicho un curso tras otro curso. Pero este banco, como no es un banco sistémico en Estados Unidos, porque es un banco que solo tiene 211.000 millones, para ser sistémico tienes que estar en un nivel superior a los 250.000 millones, lo que lo pongo aquí. Si estás por encima de 250.000 millones, sí que tienes que hacer mark to market, si no, no va.
Y además lo sangrante es que el director general del banco presionó a los reguladores norteamericanos para que subieran el nivel de 100.000 millones a 250.000 millones, para tener una regulación más laxa. Entonces, si no tienes esto mark to market, lo que tienes en tu balance son pérdidas latentes que no estás reflejando ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y ese es el problema del Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Recapitulando. Era un banco de muchos depósitos y pocos préstamos, porque además las startups que estaban allí como clientes, cuando iban a una ronda de inversión, les daban mucho dinero, les daban 5, 10, 50 millones de dólares, con lo cual tenían mucha liquidez, tenían depósitos muy altos. Depósitos que no estaban protegidos, porque el límite son 250.000 dólares. Y si tú recibías una ronda de inversión, 5 millones, los tenías ahí, a partir de 250.000 estabas fuera del nivel de protección. Para conseguir rentabilidad, invertir en bonos a largo plazo. Con lo cual, por esa relación inversa de precio y tipo de interés, los bonos son muy sensibles a largo plazo. Además, no hacían cobertura de tipos de interés, que ya es el colmo. Con lo cual, toda la subida de tipos de interés se la comieron. ¿Y cuándo viene el detonante? En febrero de 2023, Moody's les dice: vamos a rebajar vuestra calificación crediticia. Tenéis pérdidas latentes y eso no está en vuestros libros. Vamos a rebajar vuestra calificación. ¿Qué pensáis que ellos hacen? Dicen, ostras, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vender parte de esa cartera de bonos, vamos a asumir las pérdidas, vamos a demostrar aquí que generalmente es una pequeña pérdida, solamente una parte de la cartera de bonos, y vamos a ampliar capital un poco por una cantidad un poco superior a esas pérdidas, por 2.000 millones de dólares. Entonces transmiten esa idea al mercado, la transmiten a todos los inversores, la transmiten a sus clientes. Y les dicen además en la presentación, si la gente va, si tenemos inversores apalabrados para ir a la ampliación de capital, si vamos a la ampliación de capital y todos os quedáis en el banco con sus depósitos, no va a pasar nada. ¿Qué creéis que pasa? ¿Se quedan dentro del banco los depositantes que tienen dinero por encima de 250.000 dólares o se van? ¿Vosotros qué haríais? Si tenéis 50 millones de dólares ahí en el banco y solo os protegen hasta 250.000 dólares, ¿qué pensáis que hicieron las empresas? Salir con pies en polvorosa, salir golpeando, vamos, los talones, ahí la gente le golpeaban el culito, vamos, corriendo todos a la puerta. Al día siguiente, 42.000 millones habían retirado. Y al día siguiente, para el lunes siguiente, había peticiones por más de 100.000 millones. Y recordad lo que os he dicho antes. El modelo, el manual, lo que te dice ahora es: no dejes que el pánico se extienda, córtalo rápidamente. Entonces, una resolución bancaria, ¿cómo sucede? El viernes se cierra el banco. La FED ya sabe que hay salida hasta el lunes de 100.000 millones. Automáticamente activan el protocolo. Y cierran el grupo. El 10 de marzo, al día siguiente, resuelven el banco, lo cierran y reciben todos los depósitos de cantidad nueva a la espera de vendedor y comprador en este caso. Y posteriormente el banco se transmite y todos los accionistas se van a transmitir. Eso fue lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Esos activos que se quedaron en depósito dentro de la Reserva Federal Norteamericana se han vendido a un banco. Más todos los préstamos. Y así es como cayó el Silicon Valley Bank. Entonces, lo que digo es que un banco debe ser guay, debe ser aburrido, porque un banco, como antes explicaba Luis, es un negocio de intermediación en el que se transforman depósitos a corto plazo en préstamos a largo plazo. Entonces, quería ser guay para atraer a las startups. De hecho, muchos de los directivos no trabajaban en el banco. El director ejecutivo trabajaba muchos días desde Hawái. El presidente trabajaba muchos días desde Florida. Y la gente, pues, podía ir, digamos, de una manera muy informal vestida a la oficina, oficinas muy informales y en un ambiente muy startupero. Se puede ser guay, pero hay que hacer los deberes. Y los deberes consiste, pues bueno, en si primero tienes un problema de concentración. Aquí el 95% de tus depósitos están en ese umbral de 250.000 dólares. Y luego el 90% de tu cartera está en bonos de duración a más de 10 años. Pues de primero de ingeniería financiera es hacer coberturas. Si no estás con coberturas, pues según los tipos de interés, están destruidos.
que lo han destruido. Y además, cuando lo rescata la Reserva Federal y las autoridades, lo que dicen es que vamos a aplicar una excepción de riesgo sistémico. Y esto fue muy divertido porque ellos dijeron que era por fortalecer la confianza pública en el sistema bancario. Y de hecho, abrieron una línea de préstamos a la par a todo el sistema financiero norteamericano. Es decir, cualquier banco que tuviera bonos podía ir allí y pedir préstamo. ¿Por qué? Porque el mercado interbancario norteamericano se había secado. Ningún banco estaba prestando entre ellos. Porque nadie sabía cómo iba de cargado de bonos del Tesoro y cuántas pérdidas tenían en esos bonos del Tesoro. Entonces, tiene que actuar el sistema público como prestamista de último recurso para inyectar liquidez. Y esto fue muy llamativo porque los norteamericanos, después de Lehman, hubo muchas reuniones con banqueros suizos y banqueros europeos y con muchísimas autoridades de ambos lados del Atlántico para acordar el modelo de rescate bancario. Y los norteamericanos siempre decían, si un banco tiene problemas, solo se puede proteger hasta el nivel en Estados Unidos de $250.000 y en Europa de 100.000. Porque si no, no habrá disciplina bancaria. Y los banqueros harán lo que quieran. Y eso le dijeron. Entonces se rescató el Monte dei Paschi en Italia, que era un banco veneciano pequeñito, y se salvaron todos los depósitos. Y los norteamericanos montaron en cólera. Sois unos blandos, habéis rescatado todos los depósitos, dijimos que no lo harían, y ahora ellos han rescatado todos $250.000 para arriba. ¿Por qué? Básicamente porque, como decía un broker londinense, siempre será sistémico para alguien. Entonces, bueno, ahí tenéis el balance de la Reserva Federal. Esa subida es dinero que inyectó la Reserva Federal en el sistema bancario para rescatarlo, para contener el caos. Ya os digo, 153.000 millones de dólares en un solo día, porque los bancos no se prestaban entre ellos. Y aquí otra de las cosas curiosas es que había un informe del Fondo de Garantía de Depósitos norteamericano que decía que había 620.000 millones de pérdidas latentes en el sistema financiero norteamericano. Por eso los bancos no se prestaban entre ellos, porque nadie sabía cuántos bonos tenía cada uno. Y eso es el nivel de... Estos serían todos los depósitos que hay en Estados Unidos. Y esto es el nivel de depósitos no asegurados, depósitos que están por encima de $250.000 en Estados Unidos. Es decir, si el sistema, por así decirlo, si la Reserva Federal no mete dinero al sistema, todos estos depósitos hubieran salido de los bancos. Como se contiene salvando a todos los depositantes, el pánico en Estados Unidos se controla. Y este es un gráfico, lo voy a explicar un poco rápido, pero bueno. Esto es porcentaje de depósitos no asegurados. Hacia la derecha es cuando tienes más depósitos no asegurados dentro del banco. Y aquí cuando tienes más bonos. Entonces, aquí estaba el Silicon Valley Bank, con muchos depósitos no asegurados y con una cartera importante de bonos. Todos estos puntitos azules por aquí tienen problemas similares. Por eso la Reserva Federal salió al rescate, para que estos bancos, todos estos puntitos, no quebraran. Por último, ¿qué pasó en Credit Suisse? En Credit Suisse, como os hemos dicho, primero tenéis el CET1, el Common Equity, Tier 1, nivel 1. Luego tenéis el Additional Tier 1, el capital adicional a nivel 1. Primero van estos y luego van estos, en caso de quiebra. ¿Qué pasó en Suiza? Caso no visto en Europa. Primero se funden esto y estos todavía recuperan algo. Estos recuperaron 3.300 millones de francos suizos. Eso no se había visto jamás. O se pensaba que no podía pasar. Y de hecho, hubo una clarificación al día siguiente de las autoridades bancarias europeas diciendo que en Europa, en la Unión Bancaria Europea, primero serán los accionistas de base y los que absorberán después el golpe serán los Additional Tier 1, los contingentes convertibles, dejándolo muy claro para todo el mundo. ¿Vale? Primero los accionistas, después los cocos. Y los del Financial Times no pudieron evitar hacer una broma y sacaron esto. Lo que había pasado en Suiza es que se habían comido los Additional Tier 1.
¿Qué pasó con los cocos en mercado? Pues aquí tenéis lo que pasó. El miedo es, nos llevamos un bono que cotiza prácticamente al 100%, el de BBVA nos lo llevamos al 80%. Ya no me quiero imaginar lo que pasaría con bonos de Bankinter o de Cajamar o otros bancos medianos españoles. Porque si a un bono español le pegan un golpe de 15, 20 puntos para abajo, lo llevas a estar cotizando al 100%, lo llevas hasta el 70 y tantos por ciento, imaginaros el nivel de estrés en el mercado de bonos. La banca española está bastante bien capitalizada, está bastante bien acolchada. Esto es todo lo que tenemos en capital y reservas. Esto sería el nivel 1, 163.000 millones, toda la banca conjunta. Additional Tier 1, 20.000 millones y Tier 2, 29.000 millones. Es decir, tenemos 213.000 millones en la banca española de colchón, por si hay algún problema. Y nuestro nivel de CET1 es del 12,48%. Creo que después, cuando salgáis de aquí, miréis qué CET tiene vuestro banco. A ver si está por encima del 12 o no. Y en la banca europea, pues bueno, el CET1, el nivel es el 14,74. Quiere decir que la banca europea está bastante bien capitalizada comparativamente con la banca norteamericana. Y aquí tenéis un claro ejemplo. La cotización de los bancos norteamericanos, cómo se han ido para abajo, y los bancos en azul, los bancos europeos se mantienen bastante bien desde junio del 22, siguiendo este episodio. Y a la derecha tenéis la figura del Credit Default Swap, que mide el riesgo de quiebra de una entidad financiera. En negro, fijaros cómo sube el riesgo de insolvencia de los bancos norteamericanos. Sube también el banco europeo, los bancos europeos, pero baja mucho más el europeo que el norteamericano. Es decir, hemos sido capaces de soportar este momento de tensión. Muchas gracias, Felipe. Quería continuar hablando un poco de los cocos. En Atirlan llevamos unos meses estudiando estos instrumentos, haciendo algunas inversiones. Tiene algunas peculiaridades que explican bastante bien algunas cosas que suceden en inversión, ¿no? No solo en este instrumento, sino en cualquier instrumento. Primero hay que entender cómo es el mercado de los AT1, ¿no? De los cocos. Pues son instrumentos complejos. Cualquiera de nosotros no podemos ir a invertir. Solo pueden invertir inversores cualificados. Entonces, tú llamas a tu broker, oye, quiero comprar un bono, un AT1 de Santander. No puedes. Tienes que ser inversor cualificado, ¿vale? y tener 200.000 euros. En Europa hay aproximadamente 200 billions en toda Europa, pero el volumen, la liquidez de este instrumento es muchísimo más limitada que la que puede haber en el mercado de acciones, pero muchísimo más, porque es un mercado muchísimo más pequeño y restringido a una tipología de inversores solo. He calculado menos del 1% que en el caso de acciones. Claro, ¿cómo reaccionan los mercados cuando hay malas noticias? Y eso sucede no solo con los AT1, con cualquier clase de activos financieros, en todas, ¿vale? Porque los inversores, por más que queramos, somos irracionales. Tenemos una componente muy emocional, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que la gráfica eterna esta de rentabilidad-riesgo, más retorno, cuando hay malas noticias, el pánico domina absolutamente la narrativa. La prima de riesgo que existe de cuanto más riesgo, más rentabilidad, cuando hay pánico, eso se lleva al extremo, pero a un extremo muy llamativo, ¿no? En el que los inversores en general dicen, vende ya todo, no me creo absolutamente nada y no se discrimina nada entre activos. Me da igual lo que sea, vende todo. ¿Vale? Cuando sucede ese pánico, el inversor es muy irracional. Este es un índice, el EVOX Contingent Convertible, es un índice construido con bastantes bonos, con 133 bonos, AT1s, en Europa denominados en euros. ¿Vale? Entonces podéis ver la evolución de los últimos años. Ese picotazo que hay de 15,5, eso fue el COVID. En el COVID, cuando se empiezan a decretar los confinamientos, empieza a estallar la pandemia en Europa, hubo un momento de pánico absoluto, pero fue súper puntual, un par de días, duró muy poco, rápidamente se corrigió. Luego en octubre de 2022, cuando subían tanto los tipos de interés, subieron también, porque recordar que son instrumentos perpetuos. Entonces, a más largo plazo, más tipos de interés altos, más te afecta esto, ¿no? Cuando los mercados comenzaron a suavizarse, bajó en torno al 7,5, 8, y de repente otro picotazo con el Credit Suisse y Silicon Valley. ¿Vale? Vamos a poner un poco de zoom sobre eso. Este primer picotazo de aquí, esto es Silicon Valley Bank, el récord es Credit Suisse, 20 de marzo, y luego pues se normaliza, pero fijaros, por cierto, esa gráfica, esa línea es la rentabilidad que dan media esos bonos. ¿Vale? A más rentabilidad, quiere decir que más
le exigen los inversores, más miedo le da a los inversores ese instrumento. Ahora en abril ya estamos en torno al 10%, pero fijaros que todavía estamos lejos de febrero. O sea, ha habido un cierto pánico persistente, ¿vale? No puntual. Bueno, ¿y por qué sucedió esto, no? El rollo de Credit Suisse. ¿Era impensable? O sea, ¿era imposible o era solo impensable? Pues imposible no era. O sea, un bono de estos, un AT1, es un documento de 200 y pico páginas en inglés, horrible de leer, pero te lo lees y te decían los bonos de Credit Suisse y de UBS, de los dos bancos suizos, que en caso de intervención bancaria por el regulador, podían eliminar los bonos directamente. Lo que hicieron, lo ponía en la emisión del bono, que lo podían hacer. Y en el resto de bancos no. ¿Vale? Eso no era información privada de nadie. La información la tenían todos los inversores. Pero es molesto ver un documento de 200 y pico páginas. ¿Son todos iguales? Porque lo peculiar cuando suceden esos pánicos, acordaos que os decía que los inversores se vuelven tremendamente irracionales. Aquí yo cogí una serie de bancos españoles y un francés, SocGen, y me puse a comparar qué ha pasado desde enero del 23 hasta abril o marzo. ¿Vale? Marzo es cuando estalla la crisis. ¿Qué ha sucedido después? ¿Cuánto les han penalizado los inversores a estos bancos? Y es muy curioso porque todos suben mucho. O sea, hubo una no discriminación. A todos los bancos les penalizó el pánico. A todos. A mí lo que más me llama la atención, y yo trabajo con todos los bancos, no tengo ningún especial interés en uno o en otro, me sorprende mucho que un banco sistémico europeo como Santander lo lleguen a penalizar en algunos bonos hasta el doble que bancos mucho más pequeños españoles. Puede ser Ibercaja o algunos otros, ¿no? Es tremendamente sorprendente que los inversores reaccionen de manera tan irracional. Dices, ¿cuál te parece que tiene más probabilidad de quiebra? Uno es un banco sistémico europeo, el otro es un banco mediano español. Y les penalizan más al europeo. Muy curioso este comportamiento. Claro, ¿qué sucede? Que en esos momentos de pánico todo corrige. Pero en algún momento las aguas tienden a volver a su cauce. Entonces, los bancos que tienen una mayor percepción de solvencia en el mercado, o sea, no lo serán, pero tienen mayor percepción, recuperan mejor. Lo mismo sucede con cualquier activo financiero. Activos financieros, el que sea, cuando hay un pánico, todos corrigen, pero los mejores de clase se recuperan mejor. Vale, y lo último, el no me creo nada, ¿no? ¿Recordáis que os he dicho antes que los AT1 son bonos perpetuos, ¿vale? Que no tienen vencimiento explícito, pero tienen una fecha en la que los bancos pueden recomprarlos. La práctica de mercado estándar de los últimos 10 años es recomprar todos los AT1 en la fecha del call. Desde que estalla Credit Suisse, ningún banco se lo cree. O sea, ningún inversor se cree ese discurso. Ninguno. Y como no se lo creen, hay anomalías muy curiosas que contra el mismo riesgo puedes obtener rentabilidades muy altas si tú crees que sí que te van a recomprar el bono. Esto es súper curioso. Antes no sucedía. Antes iban razonablemente a la par y estalla la crisis de crédito y se dispara la diferencia entre la yield, si te crees que te van a comprar o que no te van a comprar. Bueno, aquí quería contaros mi experiencia real con esto del crédito, porque yo no había vivido una crisis de manera tan personal, por si os puede dar alguna inspiración en el futuro, ¿no? Mirad, aquí, en torno al 15-16 de marzo, yo decidí que era un buen momento para comprar AT1, porque estábamos en niveles de rentabilidad bastante interesantes, en torno al 10-12%, ¿no? Me había marcado un análisis de rentabilidad y digo, a ese nivel es un buen nivel para entrar. Y empezamos a comprar un poco. Y llega el 19 de marzo y estalla la crisis de Credit Suisse. 19 de marzo, no es coña, yo estaba con mi hijo pequeño viendo una crema de una falla infantil, mientras leía las noticias en el móvil de que estaban interviniendo Credit Suisse, que se habían crujido los AT1 y que habían respetado el equity. No os imagináis la gotita de sudor cayendo así por la frente, ¿vale? De pensar que ya había estado comprando AT1 3 días antes. No de Credit Suisse, pero de otros bancos. Si la hipótesis fundamental de tu inversión es que los AT1 van después que el equity, lo que acaba de suceder en Suiza te los pone de corbata, pero muy de corbata, ¿vale? Y encima cuando vuelvo a la oficina el día 20, claro, yo el día 20 volví a la oficina así con la cabeza agachada, ¿no? Porque, claro,
todas mis posiciones invertidas en esto estaban en negativo, todas, en 3 días. ¿Vale? Entonces, eso es, psicológicamente impacta mucho ver todas tus posiciones en la pantallita de Bloomberg en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo y cayendo. Intentamos comprar algunas posiciones y era muy curioso porque el mercado estaba roto. O sea, en general, en los mercados financieros, sabéis que hay una referencia de precio y tú haces una oferta y alguien tiene que estar dispuesto a vender a ese precio, ¿no? Hay un cruce, yo quiero comprar, alguien quiere vender. Si cruzas el precio, ejecutas la transacción. El día 20 y el día 21 de marzo, el mercado estaba absolutamente roto. Tú veías en la pantalla de Bloomberg, que es la referencia de precio, 58 céntimos para un bono, le decías al broker, ofrece 52 y lo comprabas por 52. Estaba absolutamente roto. El pánico imperaba totalmente la narrativa. Entonces, algunas lecciones que he aprendido por si os valen en algún momento como inversores. Haz los deberes. O sea, tienes que analizar en profundidad en lo que vayas a invertir y estar muy cómodo con tu análisis. Esa gotita de sudor que a mí me caía el domingo por la noche, probablemente, si hubiera hecho un trabajo más concienzudo, no habría estado tan acojonado. No sobre reacciones, ¿no? Tienes que evitar ante todo el comportamiento de manada. Hay situaciones en las que el comportamiento de manada te ayuda. En la mayoría de casos no. ¿Vale? Pero sí que tienes que reaccionar muy rápidamente. Sí que tienes que analizar qué narices está pasando por si la manada lleva razón o no. Y si no lleva razón y tu hipótesis es correcta, a lo mejor todo el mundo cree que ha cambiado algo y no ha cambiado nada. Aprovecha la oportunidad, ¿no? Pero solo si has hecho los deberes. O sea, el consejo este de tú compra cuando todo cae, hombre, míralo, porque a lo mejor es que está cayendo porque hay un motivo fundamental para que caiga. Perdonad la batallita, pero como lo pasé tan mal, pensaba que merecía la pena compartirlo con vosotros. Y bueno, pues hasta aquí. A vosotros. Bueno, yo agradecerle a Luis la sinceridad también, ¿no? De contarnos su batalla, de que estaba invertido y de lo mal que se pasa cuando tienes una posición que de pronto se le da la vuelta totalmente y con 3 días. Empiezas a ver ahí decenas de miles de euros que de pronto se han volatilizado. Sí que preguntas. Sé que es un tema arduo. Lo hemos intentado suavizar lo máximo que hemos podido. No sé si os hemos llegado o no. Tenéis las transparencias ahí, tenéis tiempo para preguntar. Si queden dudas. Vicente. A ver. No, que he leído últimamente bastantes debates recientes sobre inversores que discuten si es buen momento ahora invertir en acciones de bancos. Si están cotizando a descuento, no sé qué opináis, o no sé si pensáis que se está viendo que al final subirá ese tipo de interés. Yo leía artículos hace un año que la gente decía, si siguen subiendo los tipos de interés, tenéis para dar los beneficios de los bancos, que se ha visto, pero a largo plazo no se está viendo que pueda resultar un problema grave. No sé si queréis un buen momento para comprar acciones de bancos o lo mejor es salir. Bueno, a ver, el problema que tienes cuando inviertes en las acciones de un banco no es muy distinto a invertir en AT1 de un banco, ¿no? En Cocos. Es que es muy difícil estimar sus resultados futuros. Es tremendamente difícil, porque más allá de que tengas una opinión sobre los tipos de interés, es muy difícil tener una opinión sobre el activo del banco, sobre qué sucede con todos los préstamos que han concedido, ¿no? Tu riesgo real está en los activos del banco. ¿Son buenos préstamos o son malos préstamos, ¿no? Esa incógnita es, yo creo que tremendamente difícil de responder, ¿no? Pero yo creo que tampoco tenéis que quedar con el mensaje de que lo que ha sucedido en Silicon Valley Bank puede suceder en todos los bancos, porque todos los bancos, absolutamente todos, invierten en securities, en bonos, absolutamente todos. Entre otras cosas porque el regulador les exige tener un ratio que se llama el LCR, el Liquidity Capital Ratio, que es Liquidity Coverage Ratio, perdón, que es tener liquidez para atender la demanda de tus depositantes. ¿Y liquidez qué es? Es la pasta en el Banco Central y bonos del Estado. Esas cosas cuentan como liquidez.
¿Qué es lo que hacen los bancos para gestionar ese riesgo? Contratan coberturas. Tú puedes comprar un bono a 10 años y comprarte una cobertura, un swap, para cubrir el riesgo de tipos de interés sobre eso. Eso no hay ningún problema. Y eso, los bancos en general, las mesas de tesorería hacen eso. No toman una exposición total al riesgo del security, ¿no? Entonces, la subida de tipos de interés, ¿cómo le impacta a un banco, ¿no? Pues por una parte, te va a mejorar tu margen de interés. Tampoco penséis que los resultados extraordinarios de 2022 son repetibles, porque 2022, con una subida de tipos de interés tan rápida, a los depositantes no se lo has pagado, pero a tus prestados sí que se lo has cobrado. Eso vais a ver que los depósitos van a empezar a encarecerse, porque no es sostenible pagar 0 por el dinero y cobrar 3. Eso no es sostenible en el largo plazo. Entonces, tienes un impacto en mejora de márgenes de interés, pero el impacto de los securities yo creo que no es el que va a mover la aguja real de los bancos bien gestionados. El problema es que las subidas de tipos de interés lo que te van a generar es una contracción en la demanda. Y esa contracción en la demanda tienes que pensar cómo va a afectar a tu cartera de préstamo. Porque en general, si suben los tipos de interés, en algún momento tendrá que subir la mora. Es decir, en algún momento esa subida de tipos de interés, cuando frene la economía, ese frenazo de la economía, generará que algunas empresas o particulares lo tengan más difícil para pagar sus préstamos. Entonces, no sé si es un buen momento para invertir en bancos, pero no creo que tengáis que dejaros contaminar por la historia del Silicon Valley Bank, y si van a seguir subiendo los tipos de interés, van a explotar todos los bancos por las posiciones de securities. No creo que ese sea el mensaje real. De hecho, Credit no explota por eso. Vamos, no tiene nada que ver la explosión de Credit con esto. Y como siempre, pues hay bancos y bancos. Hay bancos que tienen una gestión mucho más agresiva, en la que a lo mejor no quieres tener esa exposición. Hay bancos más cautelosos, una exigencia de riesgos mucho más cauta. Te lees las cuentas en mucho detalle y un coñazo que te las lees. Y pues estos parece que son más conservadores con su gestión del riesgo. Muy brevemente. En mi caso, yo sí que he trabajado, cuando he trabajado en banca privada, sí que he estado invertido en bancos, tanto en bonos como en acciones, pero fundamentalmente en bonos. Yo me he comprado mucho AT1 y acciones preferentes para mis clientes. A nosotros, en el banco en el que yo estaba, nos ha ido muy bien con los bancos. Tuvimos un fallo con uno que cambió la verdad de mi perspectiva. El fallo fue de Popular. Nosotros teníamos una posición en Popular y eso nos afectó gravemente a las carteras. Y ahí aprendí que realmente si tenía que estar en un banco, tenía que estar en un banco no sistémico, perdón, sistémico. Solamente en bancos sistémicos. Y nada más que bancos sistémicos. Por el nivel de seguridad. Evidentemente. Lo que pasa es que, contradiciendo lo que dice Luis, como eres un banco sistémico, cuando sales al mercado tienes que pagar menos que un banco no sistémico. Es decir, Santander pagará menos que Bankinter por el mismo tipo de actividad. ¿Más cuestiones? ¿O se nota que eres el presidente del club de bolsa? Que yo, la conclusión que saco hoy es que un banco se endeuda a corto, ¿no? Has dicho tú, y invierte a largo. Y eso es muy peligroso. Entiendo que eso solamente puede funcionar así un banco porque cuenta con el apoyo de un banco central detrás, de que si pasa algo le inyecta liquidez. Pero eso, claro, eso se ha visto que no es sostenible. Bueno. A mí me cuesta mucho imaginarme una economía sin bancos. No sé cómo es una economía sin bancos. Porque vale que los ahorradores, hay tecnologías que te van a permitir desintermediar al banco, ¿no? Muchas tecnologías que te van a permitir ser tú directamente el que preste al último destinatario. Pero entonces no tienes ni el expertise de todo el grupo de personas que están gestionando eso, ni el colchón de capital de los activistas que están tomando ese riesgo, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar en un sistema económico
sin bancos que permitan hacer que el dinero de los ahorradores llegue a los inversores, a los que lo necesiten, ¿no? Para invertir en actividades productivas, en comprarse una casa o lo que sea. ¿Es un negocio arriesgado? Sí, es un negocio arriesgado, pero va de suyo, ¿no? O sea, no es el propio negocio del banco financiarse a corto y invertir a largo. Y mientras todos pensemos que funciona, funciona. Sí, a ver, estoy de acuerdo con Luis en que no debes de irte con esa idea, Vicente, de que es un negocio arriesgado, pero que ha funcionado muy bien, no diría a lo largo de los siglos, sino a lo largo de los milenios. Es decir, los fenicios ya financiaban expediciones a Egipto para cargar allí trigo y repartirlo por el Mediterráneo. Los bancos venecianos se hicieron fuertes y de hecho la contabilidad que nosotros estudiamos es una contabilidad que viene de la República de Venecia, porque Venecia financiaba expediciones al este que luego venían al cabo de los años, venían o no venían, ¿de acuerdo? Cargadas de materias primas del este de Asia para venderlas aquí en Europa, principalmente seda, como sabéis. Entonces, la idea de nos financiamos a corto para prestar a largo es una idea básica de la banca. ¿Por qué nacen los bancos centrales? Para apoyar esa situación. Es decir, si hay un momento de pánico bancario, entonces es cuando los bancos centrales actúan como prestamistas de último recurso, porque si no los bancos no son suficientemente líquidos. No tienen suficiente liquidez para responder ante situaciones de estrés. La idea de que haya un fondo de garantía de depósitos es una idea, si quieres, reciente, desde el siglo XX. Es una idea que promueve Franklin Delano Roosevelt después de la crisis del 29, la crisis bursátil del 29, y después de la crisis del 29 hay un montón de bancos en Estados Unidos que quiebran y hay cajas que quiebran y la gente retira el dinero, se lo lleva a casa y lo mete debajo del colchón. Entonces creo que fue en el año 1932 cuando llega Delano Roosevelt a la presidencia y en el 33 es cuando se pasa la legislación, en 1933, que es la que apoya la creación de un fondo de garantía de depósitos. Delano Roosevelt hace una locución al país un domingo por la tarde diciendo que a partir del lunes todos los bancos norteamericanos están regidos por la ley de un fondo de garantía de depósitos que garantizará hasta $100.000. El lunes abren los bancos en Estados Unidos y vuelve un tercio del dinero que había salido desde 1929 hasta 1933. Un tercio de todo el dinero que había salido. Porque la gente al final necesita tener el dinero en algún sitio y ese dinero los bancos lo van a invertir. No me imagino un mundo sin bancos, la verdad, ahora mismo. Porque si no, ¿cómo se financia? Es decir, ¿cómo financiaríamos hipotecas? ¿Cómo financiaríamos a la peluquera que quiere tener un secador? ¿Cómo financiaríamos la compra de coches? Sería muy complicado. No sé, ¿qué pensáis? Difícil. ¿Más cuestiones? Que no me quedó exactamente muy claro por qué en el caso de Credit Suisse se cargaron los cocos. Lo llamativo del caso de Credit Suisse, no sé si os habéis quedado con la copla, es decir, que al día siguiente de la intervención del Banco Central Suizo y de las autoridades regulatorias suizas tenga que salir el Banco Central Europeo y las autoridades regulatorias europeas a hacer una aclaración diciendo que dentro de la Unión Europea los rescates se dan empezando por los accionistas y luego siguiendo con los cocos, y no como en Suiza, empezando por los cocos y siguiendo por los accionistas, ahí te das cuenta de que la situación, aunque dice, como bien dice Luis, que estaba escrito, no se entendía de esa manera. El esquema acordado es primero accionistas. Sí, sí. Suiza participa. Participan todos. Porque además el banco que lo organiza todo esto es el banco, el BIS, el Bank of International Settlements, que es el banco central de bancos centrales que está en Basilea, que está en Suiza. Entonces los bancos centrales participan todos a través del BIS. Y a través del BIS se crea Basilea 3, que es todo el acuerdo. Si quieres volver a otra, verás que pone Basilea 3, una que está la columna esta de colores verde, amarilleta. Un poquito más arriba, otra. Veréis que pone ahí Basilea 3, y ese es el acuerdo de todos los bancos centrales.
en el que está incluido Suiza, están incluidos los americanos, están incluidos este. Ese es Basilea III. Ese es el acuerdo de Basilea III. Y esto, la fuente es el BIS, Bank of International Settlements, que es el Banco Central de Bancos Centrales, septiembre de 2013. Y ese es el acuerdo. Y el orden es de abajo. Primero, Common Equity, Additional Tier 1, Tier 2. Ese es el orden. De abajo arriba. Por eso todos los fondos van a querellarse contra el Banco de Suiza. Todos los tenedores de AT1 de Credit Suisse se van a querellar. ¿El por qué? Yo creo que ningún inversor hemos entendido el por qué han hecho así, por qué han cambiado la prelación. Puedes pensar que los accionistas de Credit Suisse tenían más poder de negociación que los bonistas, tal vez, pero no es evidente. Porque no lo hemos dicho, pero todo esto se desencadena en base a que uno de los accionistas, que tenía un poquito menos del 10%, era el Fondo Soberano de Qatar, tenía un 10% del crédito, anuncia que si hay que hacer una ampliación de capital, él no irá a la ampliación de capital. Pues eso desencadena un poco la crisis del crédito, ¿no? Entonces, tienen más fuerza los inversores del crédito, los accionistas. Además del fondo qatarí, seguramente Credit Suisse ha distribuido acciones entre un montón de ciudadanos suizos. No sé. No es evidente.